Como podemos observar en la tabla periódica moderna ya se utiliza el número atómico para el ordenamiento de todos los elementos. Entonces nos resultan en conjunto 7 filas horizontales y 18 columnas verticales. Entonces, para poder hablar de las clasificaciones o de las distribuciones más específicas en la tabla, podemos comenzar con esto, con los periodos. Los periodos son 7. Los primeros 3 periodos, como ven aquí, el 1, 2 y 3, son llamados periodos cortos porque tienen respectivamente 2, 8 y 8 elementos. A medida que vamos bajando en la tabla, los periodos se van haciendo un poco más largos. El 4 y el 5 pueden observar ustedes que ya tienen más elementos porque se unen el bloque amarillo que ustedes observan ahí. Son 10, entonces ya no son 8 elementos los que hay, sino que son 18 en el 4 y en el 5. Por su parte, como observamos en el periodo 6 y 7, pasa algo importante. Notarán ustedes que después del bloque de color verde, los dos primeros grupos que están ahí, hay que dar un salto. Pueden consultar con su tabla, si tienen la tabla a la mano pueden ver que el orden correlativo del número atómico se salta cuando vamos al segundo elemento del bloque verde y pasamos al primero del bloque amarillo. No tiene, ¿cómo se llama? El orden de crecimiento, sino más bien que pareciera que se saltara 14 elementos. Pero si ustedes se fijan abajo, aquí donde pueden ver señalado, allí está la continuidad del número. Entonces eso quiere decir que después de terminar el bloque verde, nos saltamos hacia el bloque rojo. Y ahí seguimos la cuenta, noten ustedes, hasta terminar todo ese bloque y luego regresamos al amarillo. Así sería el orden básico que deben seguir para terminar este periodo. Como les digo, esto es más fácil si ven la tabla periódica y verán la numeración de cada uno de los elementos. Entonces, el periodo 6 y 7 son llamados periodos largos porque si ustedes observan, aparte de los 10 elementos que tiene el bloque amarillo, hay que sumar los 14 que están en la parte de abajo. Entonces eso será de tomar en cuenta. Ya son 32 elementos y así le pasa al periodo 6 y al periodo 7. Entonces ese bloque de abajo, que es de color rojo, son prolongaciones respectivamente del periodo 6 y del periodo 7. A la prolongación del periodo 6 se le llama el grupo de los lantánidos y a la prolongación del periodo 7 se le llama el grupo de los actínidos. Son grupos o familias distintas, como ven, porque pareciera que son periodos, ¿ya? Bueno, en las familias que la organización es vertical, vamos a hacer la diferenciación entre dos cosas. Entre las numeraciones que a veces causan conflicto, vamos a empezar hablando de la numeración tradicional. Y es que la numeración tradicional implica dos grupos, los grupos de los A y los grupos de los B. Vamos a empezar con este que es el grupo del A. El grupo A comienza al lado izquierdo de la tabla, las dos primeras columnas que están ahí en color verde, sería el 1A y el 2A respectivamente. Luego, si se fijan, saltamos hasta el otro lado y seguimos la numeración. Estábamos 1A, 2A, luego vamos 3, 4, 5, 6, 7, hasta terminar con el 8A aquí al fondo. Esos serían los primeros 8 grupos de la tabla periódica que están situados en los extremos de la misma. Pues para conveniencia de todos, este grupo A coincide con su capa de valencia, o sea que el número de grupo que está en la parte de arriba me dice a mí cuál es la valencia del elemento, o sea cuántos electrones tiene en su última capa. Entonces esa es una información muy práctica a la hora de trabajar con electrones o para hacer enlaces químicos más adelante. El grupo de los A tiene la característica
de, de tener un nombre, aparte de la numeración que dijimos que va desde 1A hasta 8A, tienen un nombre. Y ahí pueden observar ustedes que cada uno tiene un nombre que lo identifica. El 1A son los alcalinos, los A alcalinos térreos, los térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos o calcógenos, halógenos y gases nobles. Entonces estos son nombres importantes que hay que ir aprendiendo poco a poco para hacer la relación entre el grupo. Entonces, ahora bien, el grupo A está situado en los extremos y los grupos B están al centro. Como notan aquí en el bloque amarillo, están los grupos B. Note usted que no tienen el orden consecutivo que el A, porque el 1B comienza aquí, después va el 2B y luego hay que regresar para seguir el orden de 3, 4, 5, 6 y 7. Algo importante con el 8B, noten ustedes que abarca 3 columnas. Entonces esas 3 columnas que están ahí implican el mismo grupo, o sea, el 8B. Estos no tienen un nombre especial y no podemos intuir lo mismo que en el grupo A, porque el grupo A dijimos que indicaba la valencia, el número de grupo. Aquí en el B no, porque de pronto que puede modificarse esa valencia. No necesariamente tiene que ser la que el grupo señala. A esta parte, a este bloque de la tabla se le llaman elementos de transición. Esto que acabo de explicar obedece a la numeración tradicional de los elementos. Ahora, la UPAC sacó una actualización y ahora la UPAC recomienda numerar a la tabla periódica de la siguiente manera. Tenemos en total 18 columnas en toda la tabla, entonces hay que darle un número a cada grupo. Y entonces desde el 1 hasta el 18 quedan distribuidos como usted puede observar aquí. Y ya no nos saltamos ningún número, sino que vamos a ir siempre en orden consecutivo. Ahora, quiero que noten algo, una observación importante. Si nos fijamos aquí en el bloque verde, este es 1 y 2, o sea 1A y 2A. Y si nos saltamos hasta el otro lado que dijimos que seguían los A, solo basta con quitar la decena, o sea ese 1 que está a la izquierda, y si se fijan mantiene el mismo número de grupo, o sea 13, 14, 15, 16 es 3, 4, 5, 6, 7 y 8A. Prácticamente es lo mismo. La única diferencia aquí es que resultan en total 18 grupos. En la numeración anterior explicada son 16 grupos. ¿Cuál es la razón? Si se acuerdan, el grupo B tiene 3 columnas y esas 3 columnas hacen que disminuya en 2 la cantidad de grupos. Aquí no, aquí como cada columna es independiente, entonces vamos a tener 18 grupos. Dijimos que el bloque amarillo se consideran elementos de transición. Entonces el bloque de abajo, que están los lantánidos y los actínidos, se consideran una transición interna. Respecto a esta condición, la tabla tiene 4 bloques generales. Como pueden observar, los bloques azules son los elementos representativos, o sea, si quieren y gustan los del A, los del grupo A. El bloque verde serían los elementos de transición, todo ese bloque que está ahí son 10 en total si los cuentan, y la transición interna que quedaría abajo, que es el bloque inferior. Ahora, en cuanto a la clasificación de elementos, también lo podemos dividir en cuanto a naturaleza de los elementos, o sea, metales, no metales, metaloides y gases nobles. Vean esta tabla final. Todo lo que está coloreado en verde se consideran metales y lo que está en amarillo son no metales. Bueno, la excepción aquí es el hidrógeno que está a la izquierda, pero ahí todos los no metales están al lado derecho. He querido darle color amarillo a todos los no metales para que podamos diferenciar en cuanto a los metaloides. Los metaloides son 7 nada más. El astato no es un metaloide, para que lo tomen en cuenta. Y estos metaloides son los que nos permiten dividir
entre los que son metales y los que no son metales. A la izquierda de ellos entonces son todos metales y a la derecha son no metales. Los gases nobles corresponden a esta columna de acá, que es la última familia. Yo no la coloreé de una forma distinta porque quiero que ustedes noten entre metales y no metales. Así que la forma más fácil de hacerlo es poniendo los metaloides y toda la izquierda es metal, toda la derecha es no metal. Recuerden que son 7, eso sí hay que aprenderlos porque eso nos permitiría